Kaixo, egunon guztioi, ekitaldiari hasiera emango diogu, gaurko jardunaldiari. Ongi etorria eta mila esker, EITB kantolatutako jardunaldi hauetara hurbildu zareten guztioi. Hemen zaudetenok eta baita ere streaming bidez konektatutakoak. Ongi etorria eman nahi diet ere, nirekin batera, mahai honetan EITB komunikazio gela proiektuan, fakultatearekin batera, parte hartzen duten erakundeetako ordezkari. Gurekin dugu, tenemos con nosotros a los representantes de las instituciones que toman parte en el proyecto del aula Universidad Enpresa EITB komunikazioa. Guillermo Guindos jauna, gizarte eta garapenaren eta transferentziaren arloko errektorordea, nire ondoan, eta baita ere nire ondoan pixka bat haratago, Isabel Octavio Anderea, EITB-ko estrategia eta komunikazio korporatiboko zuzendaria. Biei eskertzen diegu, hemen izatea jardunaldi irekiera emateko. En este escenario de incertidumbres y retos sociales, locales y globales, diría yo, uno de los objetivos preferentes para nuestra facultad en el ámbito de la formación y de la generación de conocimiento, de la investigación, es fortalecer la colaboración con las entidades del tejido social, económico y cultural, del entorno sobre todo, y especialmente con aquellas entidades con las que compartimos la creencia firme en el valor del servicio público y la visión de la información y de la comunicación como herramientas necesarias en la formación de ciudadanías críticas y la construcción de sociedades más concienciadas, mejor informadas y más cohesionadas y activas en la defensa de lo que yo creo que son ejes y retos fundamentales: más igualdad, gestionar la diversidad, gestionar la sostenibilidad. EITB-rekin dugun harremana egonkorra da, duela 3 hamarkadatik dator. Eta denbora horretan, egindako elkarlana, ekarpona oparoa izan da. Horregaitik duela urte bat ospatzen dugu, abian jarri genuen EITB gela. Hasiera baino, esan genezake edo esango nukenik, lankidetzaren ezinbesteko ondorioa izan zela eman genuen urrats hori. Urte askotan, partekatu ditugun proiektuei, masterra, formakuntza, praktika, formakuntza duala, esparru sendoa eta egonkorra eskaini diogu, zalantzari gabe, gela honekin. Baina batez ere, sortu dugun gela, garai aldakor eta konplexu hauetan, informazio eta komunikazio publikoak dituen erronka berriei aurre egiteko gogoeta eta ikerketarako tresna bihurtu nahi dugu. Eta gaur aurkezten den jardunaldia horren adierazlea da, helburu horrekin bat dator. Desde su irrupción, la televisión se convirtió en un fenómeno de alto interés, de debate y de alto impacto social. El impacto social, de alguna manera, está en el ADN de nuestra facultad y en el ADN de cualquier servicio público. En el actual escenario global de los medios de comunicación es necesario replantear la posición, las estrategias y el área de influencia de los medios de comunicación de servicio público. En este contexto, la jornada que presentamos hoy tiene como objetivo reflexionar sobre el valor y el impacto de los medios de comunicación en la sociedad ante la crisis de legitimidad a la que se enfrentan en el contexto local e internacional. Y creemos que es imprescindible colocar el debate desde su aportación social para fortalecer un futuro sostenible para el servicio público audiovisual en general. Con la apuesta de EITB por situar precisamente el impacto social como eje de su acción pública y teniendo como estímulo ese informe pionero realizado por el medio vasco sobre el valor e impacto social de EITB en 2023, el título que conocéis y todos habéis tenido la ocasión de tener entre las manos, o tenéis la ocasión porque os lo han cedido en la entrada,
hemos querido aunar, ¿no?, con esa disculpa, las voces tanto de los profesionales y de los medios como de la academia en esta jornada, de los gestores y también de los profesionales de las televisiones públicas. Aunar todas esas miradas nos parece una buena oportunidad, ¿no?, para, desde la academia y desde los medios, poner sobre la mesa reflexiones sobre una cuestión que sin duda va a marcar, yo creo que ya lo está haciendo, pero va a marcar no solo cómo se estructuran y cómo comunican los medios, sino también va a marcar cómo nosotras desde las facultades y desde la academia, también cómo vamos a formar a los futuros informadores y comunicadores. Y con eso, con esa mañana por delante tan interesante, termino mis palabras y voy a dar la palabra ahora a Isabel Octavio, que es directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de ITV. Y cuando quieras, Isabel, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko. Egunon guztioi, nik labur ze gero goizean zehar hitz egiteko aukera izango dugu. Baina sí quería agradecer a la UPV el que nos ayude en la difusión y en el impulso de esta nueva forma de medirnos y de saber realmente, o de intentar saber realmente los medios de comunicación en su formato más antiguo, qué impacto tienen, porque realmente sabemos que lo tenemos, pero sin datos ya sabéis que es complicado poder afirmar distintas situaciones. El aula empresa que hemos formado para nosotros es un gran escaparate en el que queremos seguir avanzando y queremos profundizar. Esta es una de las primeras acciones que llevamos conjuntamente y ya os digo, y para nosotros es importante que precisamente avancemos en nuevas formas de medirnos y de saber cómo podemos ayudar a la sociedad, y lo volveré a decir luego cuando intervenga, en este caso a Euskadi, a la sociedad vasca, a ser lo que quiere ser, ¿vale? No lo que muchas veces también los medios queremos que sea nuestra sociedad, sino que ayudemos a que realmente Euskadi, y en este caso nuestra sociedad, sea lo que quiera ser. Y para eso tenemos que acompañar, apoyando y difundiendo pues, bueno, distintas situaciones que son importantes para todos nosotros y para todas nosotras. Por lo tanto, creemos que nuevas fórmulas, aparte de los audímetros, que luego hablaremos también de ellos, y de medirnos en lo que son los medios tradicionales. Eso sí, ITV tenemos claro que tenemos que seguir avanzando en nuevas fórmulas con plataformas, con streamings y con otras formas de comunicar. Y bueno, ahí también nos vamos a medir y vamos a intentar saber cuál es nuestra situación y sobre todo cómo podemos seguir mejorando para ayudar. Creo que la jornada de hoy es alde horretatik oso interesgarria da. Zuek etorkizuna zaete, batez ere gazteak zaetelako, eta orduan zuek ere jakin behar dezue nora goazen, zen nolako bide berriak ditugun jorratzeko, zuek lagundu behar diguzue, zuek etorkizuna esan dudan bezala baitzarete, eta orduan, bueno, niretzat aulenen pauso hau oso garrantzitsua da, eta eskertzen dizuet hemen egotea. Eskerrik asko. Bueno, eta ondoren hitza ematen diot, transferentzia eta garapen sozialeko erretordeari, vicerrector de Transferencia y Desarrollo Social, Guillermo Guindos. Tú ya es la palabra, cuando quieras. Eskerrik asko. Egun guztioi. Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí es un placer estar aquí con la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y con la directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de ITV. Bueno, tanto a Isabel como a Irene las conozco de hace tiempo y la verdad es que, aunque soy más de radio que de televisión, porque solía decirme Itite cuando yo tenía, pues era un poco más joven que ahora, que eso era cosa de brujas, lo de la televisión, tengo que reconocer que la función social que de alguna forma desempeñan los medios de comunicación es importantísima, ¿no? Si estamos en una época donde casi cualquiera puede decir cualquier cosa sin que haya, digamos, nada que de alguna manera otorgue la calidad o diga esta fuente de información es válida, los medios de comunicación tradicionales, como puede ser en este caso los que desempeña ITV, pues son importantes para mantener eso, ¿no? Para darnos información con un pensamiento crítico detrás en muchas ocasiones, con gente que de alguna forma puede avalar lo que están comunicando.
Bien, me gustaría un poco hablar de lo que son las aulas, ¿no? Las aulas que yo denomino aulas empresa, universidad, empresa, sociedad, porque cuando empezamos en el año 2021 teníamos 20 aulas universidad, empresa, sociedad que estaban sobre todo orientadas básicamente a resolver retos que planteaban, vamos a decir, empresas sobre todo de la industria, ¿no? Y la verdad es que esas aulas que llevan más de 21 años funcionando nos han dado un resultado muy bonito, porque han permitido que muchos de vuestros compañeros previos pues hayan adquirido una serie de competencias que no se adquieren habitualmente en el aula. Es decir, habitualmente cuando aprendemos todo aquello que conlleva poder de alguna forma desarrollarlo de una forma práctica, poder hacerlo, pues hace que sedimente mejor en nuestra forma de aprender las cosas, ¿verdad? Y bueno, pues lo que quería comentar es que cuando empezamos en el año 21 teníamos 20 aulas universidad empresa, sobre todo empresa, y en la actualidad pues estamos cerca de las 54 y hemos abierto bastante el abanico. Digamos que desde nuestro vicerrectorado y sobre todo desde la dirección que tiene de desarrollo científico y social, por lo que hemos procurado sobre todo es abrir la posibilidad de que se creen aulas no tan directamente relacionadas con la labor en sí de la empresa, sino también con labores y con proyección social, ¿no? Y yo creo que en el caso del aula de comunicación EITB o EHU EITB, pues tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Decimos de alguna manera que hay un compromiso importante de EITB con la sociedad, es un medio público, evidentemente el compromiso se le supone y lo realiza. Y, cómo no, la universidad también es una universidad pública que tiene un compromiso con su sociedad, que emerge de ella y que tiene que devolver realmente la generación de conocimiento en forma de transferencia a la misma sociedad, ¿no? Y esta combinación yo creo que es sinérgica, que es hasta cierto punto multiplica mucho más que suma la acción entre ambos. Me habría gustado, por ejemplo, cuando yo era estudiante como vosotros, hace ya unos cuantos años, haber tenido la posibilidad de haber participado un poco en una herramienta como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el estar dentro de un aula, participar en las actividades, hace que hagamos algo más que ir de una forma pasiva a una clase o de una forma semiactiva a una clase práctica habitual, sino en estos casos lo que hacemos es realmente trabajar con compañeras, compañeros, establecer vínculos, establecer relaciones, enfrentarnos a retos que realmente son retos reales de esas empresas, o en este caso de la EITB, y desde luego yo creo que contribuimos de alguna manera y nos sentimos orgullosos como estudiantes de estar participando en la solución de esos retos, dando soluciones realmente a problemas existentes reales. Bueno, y yo creo que no me voy a enrollar más, porque lo importante realmente es la jornada, ¿no? Yo creo que es una jornada muy interesante. La verdad es que me habría gustado quedarme porque es una forma de aprender y continuamente estar actualizado, y no voy a poder hacerlo, por desgracia. Y entonces, nada, desearos que participéis, que disfrutéis con lo que os van a contar las y los ponentes y que de alguna forma sirva para celebrar adecuadamente este aniversario que hace el aula, ¿verdad? Es que ricasco de noi. Bueno, besterik gabe, orain David Fernándezek emango du lehenengo hitzaldia. Tenemos con nosotros a David Fernández, él es CEO también de South 180, se dedican precisamente a análisis y consultoría en temas de impacto social, son los responsables del estudio que ha realizado para EITB South 180 y el título de la ponencia es Medios que mejoran nuestra sociedad, EITB en el contexto europeo. O sea que nos levantamos nosotros y te dejamos la palabra. Eskerrik asko. De nuestra relación con la ciudadanía. Por eso ejercemos una decidida política de transparencia. Un momento, parece que te tendría que estar mostrando el vídeo.
La base de nuestra relación con la ciudadanía. Por eso ejercemos una decidida política de transparencia y hoy somos pioneros en realizar y transmitir un minucioso estudio de nuestro impacto en valor en la sociedad vasca. Un trabajo realizado por la empresa independiente internacional South 180, con sede en Ginebra. Esta investigación sitúa en primera línea la opinión de la ciudadanía, analizando una amplia muestra que da gran credibilidad a los resultados. También identifica líneas de acción para contribuir a una sociedad mejor. El resultado global es que la ciudadanía vasca percibe de manera positiva el valor que desde EITB les entregamos. Existe un consenso social amplio sobre la importancia de EITB para la preservación y desarrollo del euskera, que obtiene la valoración más alta de toda la encuesta. Se destaca además que nuestros medios motivan al aprendizaje y uso de nuestra lengua y que contribuyen a su normalización y prestigio. Tengo un niño de 5 años y cuando vemos el canal de dibujos en euskera, pues a él le gusta mucho. A mí me gusta también porque los dibujos comparados a los que vemos normalmente, Bob Esponja y todo eso, pues no es lo mismo que los de euskera. Para mí me gusta. Los deportes son también muy valorados como impulsores de nuestro idioma, ya que 1/3 de la audiencia de estos programas no lo entendía. Suelo ver en ETV, no sé euskera, pero cada vez en ETV veo pelota, veo fútbol y cada vez entiendo un poquito más. El aspecto más valorado en el área de transformación social es la contribución a la diversidad, especialmente a la cohesión territorial, ya que esta permite conocer mejor el territorio y sus gentes. EITB gure kultura eta gure ingurua ezagutzeko aukera onak ematen ditu. Yo creo que ITV nos aporta conocer un poco más esta cultura, el país. Sí, al final nos ayuda a conocer nuestro entorno y nos parece importante estar informados. Se valora también la promoción de la igualdad de género, aunque hay margen de mejora en la ayuda que ofrecemos a su comprensión. Otros temas como la inmigración, la salud mental y el medio ambiente tienen una valoración más limitada que invita a explorar vías de mejora. La problemática de la salud mental sí que debería tener más visibilidad porque al final si falla la mente falla todo. Si no tienes una buena salud mental no vas a poder realizar lo que tengas que hacer en el día a día correctamente. Nere ustez aldaketa klimatikoen gaia gehiago landu beharko litzateke, gutxiegi lantzen da. En el ámbito cultural se resalta que desde EITB divulgamos, amplificamos y damos acceso a multitud de actividades relacionadas con la cultura. EITBko irratia eta telebistei esker, sortzaile eta abeslari asko ezagutzen ditut, bai. En cuanto a nuestro impacto en el desarrollo del sector audiovisual, las empresas consideran que EITB desempeña un rol clave, con margen de mejora en las áreas de innovación tecnológica y creatividad de contenidos. Con transparencia, con claridad, rindiendo cuentas ante la ciudadanía, constatando el apoyo y la percepción positiva que la sociedad vasca tiene de EITB. Eskerrik asko. Egunon, buenos días. Soy David Fernández y estoy encantado de estar aquí. Cuando recibí esta invitación, aparte de que siempre es muy agradable venir a Bilbao, una ciudad que me encanta, tener la posibilidad de hablar de este trabajo que hemos hecho para EITB también me parece como muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay gente que vais a estar dentro de no mucho ejerciendo una actividad profesional en la que pensamos que es importante que tengáis en cuenta estos aspectos. ¿Quién soy yo? Yo soy un antiguo profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo di clase a estudiantes como vosotros hace ya más de una década y después de eso me fui a la Unión Europea de Radiodifusión, que debéis conocer seguramente por el Festival de Eurovisión, porque ellos son los organizadores.
Yo no tuve nada que ver con eso, ni para lo bueno ni para lo malo, pero sí que me encargaba de todos los temas de investigación, con el equipo de investigación. Después de varios años allí, hace 3 años, con mi colega de penas, Roberto Suárez, creamos una consultora en la que, entre otros aspectos, trabajamos todo lo que se relaciona con el impacto especialmente de los medios de comunicación. Hacemos prospectiva, hacemos estrategia, pero especialmente nos hemos centrado en el análisis del valor y del impacto que tienen los medios de comunicación, y especialmente los medios públicos de radiodifusión, que de hecho son los principales clientes con los que trabajamos. Y en el marco de todo esto, uno de los proyectos más interesantes que hemos desarrollado en el último año fue este informe de valor-impacto de EITB, que tenéis aquí, podéis descargar, tenéis una copia impresa a la entrada. Estamos ya este año, de hecho, haciendo la segunda edición, y justo esta semana recibimos los resultados de la encuesta que hemos realizado también. Aún no he podido ver los datos, así que todavía no puedo avanzar nada de eso. Hoy me gustaría hablar de diversas cosas. Empezaré un poco explicando por qué es importante medir el valor y el impacto. Entraremos también en intentar entender qué es el valor y el impacto, y a partir de ahí iremos al caso de EITB, explicaremos un poco brevemente cómo se ha hecho y los resultados de la medición del valor e impacto de EITB, y contextualizaremos esto un poco en el ámbito europeo para ver que esto no es algo que en EITB se despertaron un día y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto? Sino que es parte de una tendencia más global, más europea, de una aproximación que están tomando otros medios de comunicación, otros servicios públicos en Europa, y después tendréis a personas que empezaron con esto hace ya bastante tiempo. Y creo que eso os dará una perspectiva de por qué esto es importante, por qué los profesionales deberían mirar más al valor que son capaces de generar los contenidos que ellos crean. Empezaré hablando de la sociedad, de este aspecto de por qué hemos llegado hasta aquí. Evidentemente, todos sois conscientes de que estamos en una sociedad que no es estática, que cambia continuamente. Estamos viendo la volatilidad política y económica que hay en el mundo. Solo hace falta mirar las noticias en los últimos días. Esta polarización social y política que hay referente a determinados aspectos, personas más liberales, personas más conservadoras, y se da esta dicotomía, esta polarización, estas ideas que van hacia los extremos, cada vez en más temas. Esto genera una crisis de confianza, y como sabéis, la confianza es un elemento básico en el periodismo y en unos medios de comunicación que puedan contribuir a una sociedad saludable. Hay también ciertos cambios de valores, se da un mayor individualismo, hay una mayor inmediatez, se pide una mayor inmediatez, todo es más rápido, todo lo queremos ya, ahora. Y todo esto son factores que se deben tener en cuenta. Eso sí, sin perder la perspectiva de cuáles son las necesidades de la gente a la que nos dirigimos. Hay aspectos de estas necesidades que ciertamente están cambiando en los últimos años, en términos sobre todo de creatividad o de autoexpresión, pero también hay toda una serie de valores que continúan siendo fundamentalmente los mismos que han tenido generaciones anteriores en cuanto a necesidades de conectar con su entorno, necesidades de una familia, necesidades, las necesidades más bajas en la parte baja que encontraríamos en la pirámide de Maslow, ¿verdad? Muy bien, en este contexto el servicio público audiovisual se enfrenta a diferentes retos, ¿no? Hay un tema de desarrollo de sus contenidos, servicios y mercados, cuando de repente todo el consumo está cambiando, por ejemplo, hacia las plataformas digitales. Hay un entorno político que no siempre, y yo creo que en este contexto Euskadi seguramente es una excepción, no siempre proporciona la estabilidad que debería, ¿no? Y podemos mirar lo que está pasando en Radio Televisión Española estos días o estos meses, o estos años. Hay evidentemente esa transformación cultural, pero también la transformación
de las propias empresas por todos los cambios tecnológicos que hay, toda la adaptación a la digitalización, nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, EITB fue pionera en su momento en crear una redacción integrada para todos los medios, para televisión, radio, internet, servicios digitales, pero hay algunos otros servicios públicos europeos que todavía tienen redacciones separadas. Evidentemente, vamos hacia ese modelo de convergencia porque lo permiten las tecnologías y porque tiene más sentido desde el punto de vista periodístico trabajar de esta manera. Y evidentemente hay un factor de aceptación y apoyo social, sobre todo en un contexto en que se fragmentan las audiencias. Si menos audiencias te consumen, evidentemente te van a apreciar menos y por tanto vas a tener menos apoyo y menos legitimidad por la parte de esas audiencias. Por tanto, esto nos sitúa en un contexto de complejidad creciente alimentado con esta aceleración de la transformación, una especie de tormenta perfecta para el servicio público. En este contexto, lo que es importante es recordar cuáles son los pilares que nos mantienen ahí. Es decir, hay una misión del servicio público que está definida por la ley y que marca qué es lo que esos servicios públicos deben hacer. Les da ese marco de actuación. Sí que es verdad que desde mi punto de vista, y esto es algo que he repetido en bastantes foros, esa misión continúa siendo todavía bastante analógica desde mi punto de vista. Es decir, se pide que se hagan determinados tipos de contenidos en vez de pedir que se tenga un determinado impacto en la sociedad, en la ciudadanía a la que sirven. Yo creo que esto debe cambiar. Tenemos algunos ejemplos en que está cambiando. Algunos países en el que esta misión de servicio público está cambiando hacia definir unos valores y unos impactos que se han de generar. Y yo creo que esa es la tendencia con la que nos vamos a encontrar. Sí que es verdad que en este caso los radiodifusores han sido más avanzados que la regulación en el sentido de empezar a apostar por entender cuál es el impacto que tienen en la ciudadanía. Bien, tenemos este marco de referencia y cuando los profesionales que hay en los servicios públicos toman este marco de referencia y ponen su creatividad y los recursos que les da el servicio público a crear contenidos, a crear programas, si esto se ejecuta bien y se hace bien, definitivamente esos servicios públicos tienen un impacto positivo en la sociedad. Y cuando eso pasa, cuando se ejecuta bien esta misión de servicio público, a los servicios públicos les pasan cosas buenas. Son percibidos como más relevantes por parte de los ciudadanos, tienen mayor apoyo de la sociedad, mayor apoyo del estamento político, mayor apoyo de la industria que ve como ese servicio público les ayuda a ellos a ser también más competitivos. Es más fácil que la gente que entra al mercado laboral esté interesada por trabajar ahí, si es una empresa interesante que tiene una percepción positiva, que es relevante en el mercado. También es más fácil retener al talento que ya se tiene y es más fácil que sean considerados un aliado estratégico por parte de otras organizaciones en la sociedad. La idea central que quiero transmitiros es que medir el valor y el impacto permite transformar el servicio público de ser un proveedor de contenidos, que es esa imagen que seguramente todos tenemos en mente, a ser un proveedor de valor e impacto. Es decir, pasamos de una mirada en la que lo que es central es la organización que crea esos contenidos y, por tanto, lo que importa es los contenidos que se generan, a una mirada en que lo importante es la audiencia, las personas, la ciudadanía y entender qué es lo que esa ciudadanía obtiene del trabajo del servicio público. En ese sentido, los contenidos son una mera herramienta para entregar valor y entregar servicio a esa ciudadanía. Cuando miramos al valor y al impacto, conseguimos mover este foco desde la organización, desde la empresa, del servicio público, a la ciudadanía. Y ahí está la riqueza de esta aproximación. En ese sentido, para la gente es entender qué tiene el servicio público para mí, qué tiene el servicio público para mi entorno, para los que me rodean, qué tiene el servicio público para mi comunidad. Resumiendo, ¿cuál es
tu valor? ¿Cuál es el valor que me entregas? ¿Qué consigo de ti? Y esta dimensión de valor, y este valor tiene diferentes dimensiones. Evidentemente es el valor que se puede entregar a cada uno de nosotros individualmente, pero también es el valor que como sociedad conseguimos. Hay determinados elementos que quizás individualmente no sean importantes, no sean relevantes, pero que sí que son importantes para la sociedad. Aspectos como que tengamos una sociedad cohesionada, una sociedad en la que haya entendimiento entre los diferentes grupos de personas, una sociedad que sea proactiva, diferentes aspectos que más allá de la individualidad también se benefician de que el servicio público cumpla su tarea. Esto, por ejemplo, tiene muy claro en Finlandia. La actual estrategia del radiodifusor público allí, a YLE, dice, para todos nosotros, para cada uno de nosotros, recogiendo esta doble dimensión de somos un servicio público para el conjunto de la ciudadanía, pero también somos un servicio público para cada uno de las personas que viven en este país. Y a eso nosotros nos gusta añadir una dimensión que está en el medio, que es una dimensión industrial, que es el aporte que se hace a la industria del país. Y eso es un aspecto que, por ejemplo, en el caso de ITV es muy importante por el ecosistema audiovisual que existe en Euskadi. Hablaremos de ello un poco más tarde. Hemos empezado hablando de la sociedad. Ahora me gustaría hablar de qué entendemos por mejorar esa sociedad. ¿Dónde está el valor? Y para eso, brevemente, habrá unas definiciones, un par de definiciones. Porque aquí estamos hablando de valor e impacto, pero son dos conceptos diferentes, ciertamente interrelacionados, pero que se refieren a diferentes cosas. El valor es una percepción, es lo que cada persona percibe que recibe en términos de esto es importante para mí, esto es un beneficio que obtengo, es algo muy utilitario, si queréis, el beneficio, significación que obtengo de un objeto, de un servicio, de una organización. En ese sentido es muy de consumo, si queréis. Es decir, si hay un programa que a mí me parece interesante y eso me aporta a mí determinado valor, pues eso es algo que yo percibo como positivo por parte del servicio público. Como es una percepción, típicamente cuando queremos entender cuál es el valor, lo que hacemos es preguntar a la gente. Normalmente lo que se hace es preguntar a través de encuestas, pero también se puede preguntar, por ejemplo, a través de grupos de discusión. Por otro lado está el impacto. El impacto es algo que sucede y que cambia en la sociedad o en los individuos. Tiene que poderse medir, puede ser positivo o negativo, y determina que las acciones de una determinada organización, como puede ser el servicio público, como puede ser ITV, eso cambia cosas en la sociedad. Asumimos siempre que ese cambio es positivo, lo cual tiene sentido porque si como tenemos este marco de actuación de una misión de servicio público que tiene un propósito positivo, que busca mejorar cosas en la sociedad, y hay unos profesionales que en ese marco desarrollan sus programas, como resultado de eso, si eso se ejecuta bien, debería haber cambios positivos en la sociedad. Y es algo que quizás deberíamos tener un debate más amplio en la comunidad que nos dedicamos a esto, normalmente no miramos a los efectos negativos que puedan tener en la sociedad. Un impacto positivo sería, por ejemplo, muy claramente, yo creo, el que tiene ITV Maratoya. Es decir, a partir de este año dedicado a las enfermedades cardiovasculares. Cuando haya pasado el programa, cuando se hayan ejecutado esas acciones, esas emisiones, la gente haya dado sus donativos, más allá de ese dinero que se haya recaudado, que ya es un output, un resultado final de eso, la gente será más consciente de ese tipo de patologías, de los síntomas a los que tiene que prestar atención, habrá aumentado la conciencia sobre estas enfermedades y, por tanto, la gente estará más preparada para detectar este tipo de problemas. Aumentarán las consultas a los cardiólogos en Osakidetza en las próximas semanas. Pasó esto cuando el año pasado se dedicó el programa al cáncer. Esos son cambios que podríamos medir. De hecho, estábamos discutiendo con ITV si podíamos ir a Osakidetza para saber si se produce, por ejemplo, ese cambio en las consultas médicas relacionadas con el tema de la maratoya.
Y otro impacto sería, por ejemplo, ese dinero que se recauda, cómo se utiliza y el impacto que tiene. Si se dedica a investigar las enfermedades, cuáles son los resultados de esa investigación y cómo eso repercute, revierte posteriormente a la sociedad para que sea más fácil prevenir ese tipo de enfermedades, sea más fácil curar ese tipo de enfermedades. Eso es un impacto muy tangible, ese es un impacto que podemos medir, ese es un impacto que beneficia al conjunto de la sociedad y seguramente a algunos individuos, pero no todos los programas de ITV son la ITV Maratoya, que es un gran escaparate, ¿no? Pero en los otros programas también hay determinados elementos que generan, que son positivos para la sociedad. En la práctica, no se trata de cuántos contenidos se emiten o se publican, no se trata de cuánto tiempo tenemos a la gente enganchada a nuestros contenidos, de cuánta gente nos ve, del market share que obtenemos. No se trata de ninguna métrica de vanidad, de cuántos clics obtenemos, retweets, reposts, likes, etcétera, sino más bien de contribuir a solventar problemas, de ayudar a las personas con sus necesidades, de que éstas perciban un beneficio a partir de lo que consumen en ITV y de crear un cambio tangible en la sociedad. Eso suena muy bien, el reto aquí es medirlo, cómo medimos todo esto y cómo somos capaces de entender cómo se produce este cambio, cómo se produce este impacto social positivo y cómo, en todo caso, ITV o el servicio público puede intentar incrementar ese impacto positivo que tiene en la sociedad. En resumen, no se trata de lo que haces, programas, contenidos, sino de lo que logras, el beneficio que la gente obtiene al mirar esos contenidos, el beneficio que la sociedad obtiene de que exista esa organización que crea esos programas. Y esto, ¿cómo se puede lograr? De muchas maneras. De hecho, cuando hablamos de impactos, es un abanico muy amplio de cosas. Pueden ser aspectos como concienciar a la gente sobre determinados temas que son importantes, concienciarles sobre la diversidad que hay hoy en día en la sociedad, concienciarles sobre los problemas medioambientales que padece nuestra sociedad, crear conciencia, que la gente sepa que eso está ahí. Podemos ir a un siguiente nivel más profundo, que es el de cambiar actitudes, pues no solo darles a conocer eso, sino que como consecuencia de eso la gente se vuelva más diversa, que la gente comprenda mejor a los demás, que cambie su percepción de ciertos aspectos, entender mejor la inmigración, y a lo mejor no entendemos como una amenaza, sino como algo que también trae aspectos positivos a la sociedad, y podemos incluso aspirar a cambiar comportamientos, es decir, más allá de que la gente tome conciencia de los problemas medioambientales, que la gente cambie sus comportamientos y recicle más o no contamine. Creo que ese, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y todo esto puede suceder a nivel individual de la persona, a nivel de ciertos grupos, los jóvenes, ciertos grupos sociales, o puede ser a nivel más global de la sociedad. Evidentemente, cuanto más global sea este impacto y cuanto más profundo sea, cambiar comportamientos para el conjunto de la sociedad, eso es lo que se da menos a menudo y es más difícil. En cambio, es más fácil concienciar a una persona, a un individuo. Y entre esos dos extremos se mueve el impacto que los medios de servicio público pueden generar. No solo los medios de servicio público, hoy estamos hablando de medios de servicio público, también, esta es una asunción que a veces hacemos, también los medios comerciales tienen un impacto en la sociedad, pero sí que es verdad que el marco de referencia, esa misión de servicio público que tienen los medios públicos, eso hace que, por defecto, vayan a generar mayor impacto en la sociedad. Por tanto, en términos prácticos, esto significa ir más allá de las métricas habituales, más allá de cuántos recursos ponemos, qué cantidad de contenidos generamos y qué audiencia alcanzamos, ir a un nivel más allá, que es este nivel del valor, esa percepción del beneficio de la que hablábamos, y el impacto, ese cambio tangible que opera en la sociedad gracias al trabajo del servicio público.
Hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de qué significa mejorar esa sociedad. Vamos a ir prácticamente al caso de EITB. Y ahí me remitiré y utilizaré algunos de los datos que hay en ese informe. Os animo a leerlo. Es muy gráfico, se puede ir rápidamente a los aspectos que quizás os interesen más. Hoy presentaré aquí algunos de los resultados de la encuesta, que es la herramienta principal que hemos utilizado para entender esa percepción de valor que tiene la ciudadanía vasca. Sí que me parece que en ese documento hay también aspectos muy interesantes como los casos. Hay diferentes casos que explican de forma quizás más tangible algunos de los cambios que ha generado la actividad de ITV. Hay un caso sobre Maratoya, por ejemplo. También hay el caso de cómo, y se mencionaba en el vídeo, de cómo las retransmisiones deportivas en ETV1, que como sabéis las retransmisiones deportivas son siempre en euskera, permiten a la gente que no tiene conocimiento de esa lengua aproximarse a esa lengua precisamente, ¿no? Bueno, yo creo que son muy interesantes esos casos y os animo también a leerlos. ¿Por qué ITV decidió medir su valor impacto? Pues de hecho ITV tiene una estrategia en la que, entre otras cosas, muy claramente explica que su objetivo no es la audiencia, su objetivo es el impacto en la sociedad, convertirse en un proveedor de valores y de emociones. Y es esta perspectiva que pone a las personas, a la audiencia, a la sociedad en el centro, lo que un poco empujó a ITV a entender cuál es este valor. Si queremos entregar valor, si queremos tener un impacto en la sociedad, debemos entender, debemos medir cuál es este impacto para poder mejorar, ¿no? A partir de aquí, trabajamos con ITV en crear esto que veis en pantalla, que es el modelo de valor impacto de ITV, que básicamente se define a partir de 4 grandes áreas: sociedad, cultura, deporte, formación, democracia y economía e industria, a partir de la cual se definen una serie de temas en los que después decidimos ahondar. Estas son las áreas en las que, según este marco de referencia, esta misión de servicio público y también la estrategia de ITV, son las áreas en las que podríamos esperar que ITV tuviese un impacto en la sociedad. Y al final, ¿qué valor e impacto genera ITV? Pues os voy a mostrar algunos datos que he escogido un poco de forma aleatoria en diferentes áreas de estas que os he mostrado anteriormente. No son ni los valores más altos ni los valores más bajos, pero creo que sí que nos dan una cierta idea del valor que genera ITV. Por ejemplo, preguntamos a la gente que valorase en una escala de 0 a 10 si ITV promueve la convivencia entre todas las personas y los colectivos sociales. 87%, que son 87 cada 100 personas, eso es mucho, dijeron que sí, puntuaron entre 5 y 10. Es decir, dijeron que sí, que ITV efectivamente promueve la convivencia entre todas las personas y los colectivos sociales. Y un 41% de esas personas dijeron no solo entre 5 y 10, sino que está entre 8 y 10. Es decir, que hace una labor muy destacada, una labor excelente, si queréis, en este aspecto. Para nosotros estos son los dos principales indicadores. El valor positivo, cuánta gente percibe que efectivamente ITV está haciendo una labor positiva en ese área, y el valor, digamos, alto o excelente, que son la gente que realmente piensa que, bueno, ITV ya está ahí muy arriba y seguramente sea muy difícil entregar más valor a esas personas. Por tanto, si tenemos casi un 90% de la gente que dice que sí, que lo está haciendo bien en esta área, y un 40% que dicen que ya casi mejor, que no se puede hacer, son datos muy elevados. Evidentemente, yo sé que a Isabel le gustaría que esto fuese el 100 y el 100, y está bien aspirar a eso, y hay que ser y hay que ponerse también esos retos, pero mirando también esto en perspectiva con lo que sucede en otros lugares, son unos resultados que en general positivos, que demuestran el valor que tiene ITV. También un aspecto muy interesante: algunas veces cuando hacemos este estudio con otros radiodifusores, los resultados son muy planos, es decir, la gente puntúa mucho en el medio, 6, 7, y se queda por ahí. En el caso de ITV sí que realmente hemos visto unos resultados más dispersos. De hecho, hay valoraciones hasta el 8,5 en cuanto al rol de ITV en el desarrollo del euskera, pero también había una valoración concretamente por debajo del 5 en cuanto a la promoción de la salud mental. Esto ITV es consciente y están trabajando para mejorar ese valor. Pero el hecho de que haya esta dispersión de valores, para nosotros también es indicativo
de que ITV es un actor importante en la sociedad, que la gente lo valora de manera que no es algo que está, bueno, sí, está ahí en el medio, sino que realmente hay una opinión creada y incluso si no estás contento, si piensas que no recibes suficiente valor, sí que eres consciente de que está allí, ¿no? Por tanto, eso es un aspecto también muy positivo que no siempre encontramos cuando estudiamos el valor y el impacto. Otro ejemplo, EITB me estimula a aplicar hábitos de consumo y comportamiento más sostenibles. Mencioné esto al hablar de medio ambiente. 80%, 4 de cada 5 personas, 8 de cada 10 piensa que sí, que efectivamente es así, y casi 1 de cada 3 piensa que están en un nivel muy alto que realmente sería difícil mejorar. Esta valoración, por ejemplo, es un poco más baja que la anterior, y EITB también es una de las áreas en las que ha decidido trabajar más, invertir más para poder aumentar este valor que entrega a la gente. ¿Cómo lo hará? Eso quizás es una pregunta que le podéis hacer después a Isabel en la mesa redonda, pero tiene unos profesionales que tienen estos datos y con estos datos, este conocimiento y sus capacidades profesionales, su conocimiento y los recursos que le da ITV, deben pensar cómo crear contenidos que sean capaces de generar más valor en la ciudadanía. O si hay determinados grupos, porque para estas preguntas evidentemente tenemos detalle, si hay determinados grupos que son los que nos marcan un valor más bajo y no perciben valor por determinada razón, entender por qué ese grupo no percibe valor, qué es lo que está faltando, no se está llegando a ese grupo, intentar remediar eso creando contenidos específicos para ese grupo. Otro ejemplo más cultural, esta pregunta se hizo solo a los oyentes de las emisoras de radio de ITV. Las radios de ITV me descubren música de autores y grupos vascos que desconocía. Esto es una obligación que tiene ITV, promocionar la cultura y la música vasca y en euskera. Esto está en su misión de servicio público. Pero más allá de eso, cuando le preguntamos a la gente, de nuevo casi el 90% dice que sí, que efectivamente le descubre estos grupos, y más de la mitad piensa que realmente esto lo está haciendo muy bien, ¿no? Deportes, un contenido muy importante en ITV. Los contenidos deportivos de ITV fomentan el seguimiento de deportes tradicionales como la pelota, las traineras y el deporte rural. 95% de la gente dice que sí, que encuentran suficiente valor en lo que está haciendo ITV en ese sentido, y casi el 80% piensan que este valor es alto. Por tanto, cuando vas a la gente del departamento de deportes y le dices, estos son los resultados, mejóralos, le estamos poniendo un reto realmente muy difícil porque realmente ellos están ahí ya muy arriba. También ha salido mencionado, y era la cuarta área de valor que teníamos, el sector audiovisual. Al sector audiovisual le hicimos también una encuesta específica entre profesionales del sector, y aquí os pongo el ejemplo de una de las preguntas que le hicimos. EITV ayuda a mejorar las capacidades profesionales de las empresas del sector audiovisual. 3 de cada 4 pensaban que sí, que esto era así. El valor alto era más limitado, solo 1 de cada 5, el 20%, pensaba que realmente ayudaba de manera muy clara a mejorar estas capacidades profesionales. Por tanto, aquí ITV tiene margen para ver cómo conectar mejor con esas empresas, ver cómo ser capaz de transferir esas capacidades profesionales o proveer la formación adecuada para que esas empresas se pongan a un nivel más elevado y, por tanto, el conjunto del sector y esas empresas individualmente sean más competitivas y, por tanto, sea un sector más fuerte que pueda crecer, que pueda expandirse y que pueda también generar más puestos de trabajo para la gente que va a salir al mercado laboral o que está ahí. Por tanto, es algo que también vosotros, incluso a nivel individual, es algo que os debería interesar. Y algo que no está en ese informe, sí que aparecerá en el informe del próximo año, es los resultados de una encuesta que llevamos a cabo justo después de las elecciones al Parlamento Vasco, que tuvisteis hace solo unos meses. Ahí hicimos preguntas relacionadas con el impacto que había tenido la cobertura de ITV de esas elecciones, la de la campaña electoral y de la noche electoral. Es un aspecto muy importante de un servicio público. Sé que es una actividad a la que se dedicaron muchos recursos, y cuando preguntamos a la gente por los diferentes niveles de impacto que eso había generado en ellos, encontramos que
más del 40% de la gente decía que EITB o la cobertura de EITB les ayudó a decidir que debían ir a votar, es decir, que debían participar, que no debían quedarse en la abstención, e incluso, una cifra muy similar, les ayudó a decidir su voto. No estamos diciendo que EITB les marcó que debían votar, sino que con eso que recibieron de EITB y otros inputs, otras informaciones que tuvieron, eso les ayudó a formar su opinión para decidir votar a determinado partido. Lo que es muy interesante, y por eso lo he incluido aquí en color naranja, es que cuando ponemos el foco en la gente más joven, en la gente de entre 18 y 24 años, estas cifras aumentan más del 20%, casi el 70% considera que la cobertura de EITB les ayudó a decidir que debían votar, que debían participar. Y a más del 60% les ayudó a decidir el sentido de su voto. Lo cual, si lo pensáis, tiene mucho sentido. La gente de entre 18 y 24 años, y aquí muchos de vosotros estáis en este segmento, son gente con menos experiencia de voto. En muchos casos son gente que vota por primera vez, por tanto no tiene esa experiencia, no tiene esa historia de votar, de participar, de seguir la información política, y para esa gente es especialmente importante el rol que desarrolla EITB durante la campaña electoral. Estos son datos que aparecerán en el informe de 2024, con este foco que hicimos en las elecciones, al ser un aspecto tan importante, y que creo que demuestran muy a las claras el impacto que EITB tiene en la sociedad en un aspecto muy concreto y a la vez muy importante. Si no queréis releeros el informe, que yo os recomiendo nuevamente que lo hagáis, entre otras cosas por el trabajo que nos llevó a escribirlo, aquí tenéis un resumen de lo que podéis encontrar. Espero que esto sea más un teaser para que os anime a leer el informe. La ciudadanía percibe más valor social que valor personal. Esto es algo que sabemos que pasa en toda Europa, siempre que se mide, esto es así. Es decir, la gente piensa que sí, obtiene cosas relevantes, obtiene valor de lo que consume de EITB, pero piensa que, bueno, el conjunto de la sociedad obtiene todavía más valor de lo que ellos individualmente perciben. ¿Esto por qué es? Bueno, no todos los contenidos son para todo el mundo, pero sí que existe una idea generalizada, además bastante transversal en los diferentes segmentos sociodemográficos, de que esta contribución social es muy importante y es muy destacada, ¿vale? El valor que se percibe, ya sea individual, ya sea social, aumenta cuanto más usas el servicio, lo cual evidentemente también tiene mucho sentido, también pasa en otras encuestas a nivel europeo. Si tú consumes algo es porque seguramente eso te está aportando algo, ¿vale? Eso, que es un principio como bastante lógico, lo que hemos intentado en el informe con esta mención es entender cuáles son esos niveles y entender también en qué áreas eso sucede más y menos, ¿no? Pero en general, cuanto más se usan los medios, más valor se percibe. Si usas EITB en dos lenguas, en euskera y en castellano, percibes más valor en general que si lo utilizas en una sola lengua. Da igual que lo utilices solo en castellano o solo en euskera, ahí el nivel de valor es similar, pero realmente el nivel de valor se dispara cuando consumes en las dos lenguas. Eso, si lo pensáis, está un poco relacionado con la afirmación anterior. Al tener contenidos disponibles en dos lenguas, el portfolio o las posibilidades de consumo que tienes de contenidos son más elevadas y, por tanto, tenderás a consumir más y, por tanto, a percibir más valor. De la misma manera, siguiendo el mismo principio, un consumo en mayor número de medios también genera más valor. Si consumes solo radio, solo televisión o solo servicios digitales, tiendes a obtener menos valor o a percibir menos valor que si consumes los tres medios o si consumes dos de ellos. Un poco también por la misma razón, tienes un portfolio más amplio de servicios disponibles y será más fácil encontrar algo que te aporte ese beneficio y, por tanto, obtengas ese valor. Las mujeres valoran más a EITB, muy sistemáticamente en todos los niveles. Las provincias más euskaldunes suelen percibir más valor, pero eso no es porque haya contenidos más adecuados al público euskaldun, sino porque esas provincias tienden a consumir más EITB.
Cuando se elimina este factor y se mira solo a los usuarios, el consumo entre euskaldunes y erdaldunes se iguala y, por tanto, podemos afirmar que el factor euskaldun o erdaldun no influye en el nivel de valor que entrega ITV. En los hábitats más pequeños, más rurales, se percibe más valor que en las ciudades, y cuanto más grande sea la ciudad, en las capitales se percibe un poco menos de valor que en los ámbitos rurales. Las diferencias no son grandes, pero sí que es claro y es sistemático. Y el valor no se ve influido por la edad, no se ve influido por el nivel educativo, no se ve influido por la situación laboral, no se ve influido por el hecho de tener hijos en el hogar. Sí que es verdad que, por ejemplo, menos gente joven consume ITV que la gente más mayor. Por tanto, en el conjunto de la gente joven se percibe menos valor porque se consume menos. Pero cuando igualas los niveles de consumo, el factor edad no es óbice para que el nivel de valor sea igualmente elevado. Y finalmente, querría contextualizar un poco estos resultados y esa aproximación al estudio del valor de ITV en un marco más general, más europeo. Incluso pondré algún ejemplo más allá de Europa, ¿vale? Si os fijáis, tenemos a ITV aquí en el centro midiendo los tres tipos de valor que hemos dicho: el valor individual, el valor social y el valor industrial. Y tenéis los logos de toda otra serie de servicios públicos europeos y alguno extraeuropeo que están midiendo también otro tipo de cosas. Por ejemplo, vemos en la parte central donde está ITV, también tenemos a Televisión de Cataluña, 3CAT, que estamos haciendo ahora nosotros el análisis de valor para ellos, pero también veremos el servicio público suizo, el alemán, el de Gales, la BBC, por supuesto, Omroep Brabant, que también les acabamos de entregar su informe de valor, es un servicio público regional de la región de Brabante del Norte, en Holanda. Veis que también hay muchos que miden individual y social, ahí están sobre todo los nórdicos, suecos, finlandeses, y luego también veis un grupo bastante amplio de radiodifusores que se centran solo en su valor industrial. La parte esta industrial va un poco aparte de todo lo demás y no incidiré demasiado en ella, ¿de acuerdo? Cuando esto lo traducimos visualmente en un mapa, vemos que los radiodifusores públicos que miran al impacto que tienen en la vida de los individuos, en la vida de las personas, se distribuyen de esta manera. Veréis siempre que en toda la parte de Europa Central y del Este, este no es un tema que realmente se esté tratando. Cuando miramos a la sociedad, desaparecen algunos de esos radiodifusores y aparecen otros, como islandeses, lituanos y checos. Y si miramos al análisis de la industria, algo interesante es que de repente los nórdicos no tienen ningún interés en esto, y es sobre todo en la parte más de Europa Occidental donde se está midiendo. El análisis de industria es más complicado, a menudo son estudios puntuales, nada regular, lo cual los hace diferente del estudio del valor individual y social, aunque, por ejemplo, con ITV estamos intentando cambiar un poco esta dinámica. Algunos ejemplos. BBC, con una aproximación muy interesante, ellos, por ejemplo, definen 6 tipos de valor diferentes que entienden que la gente puede percibir. Por ejemplo, aprender cosas, ayudarles en cosas, concienciarles en determinados aspectos, inspirarles, interactuar, ayudarles a relajarse, releasing. Releasing es un aspecto muy interesante. Muchas veces cuando miramos al valor o al impacto, tendemos a pensar de forma automática en grandes aspectos, ¿no? Cómo el radiodifusor contribuye a una democracia más fuerte, que es un tema como muy potente, muy grande, ¿no? Pero en cambio, eso es difícil y no todo el mundo lo percibe. En cambio, ese factor de ayudar a la gente a relajarse, a desconectar de los problemas de la vida cotidiana, por ejemplo, en el caso de la BBC era el valor más elevado, el que la gente percibía de forma mucho más clara. Estos aspectos de la cotidianidad, que muchas veces desechamos o ni tan siquiera pensamos en ellos, son muy importantes en cuanto al impacto que se genera en las personas. Y es una de las cosas que estamos trabajando con ITV, intentar reforzar un poco más esta dimensión de aspectos más de la vida diaria, de la vida cotidiana, porque pensamos que aquí hay un área muy importante para demostrar el valor que se entrega. Y la BBC, pues también un poco con una aproximación similar a la que hemos tenido con ITV, pues bueno,
encontraba que, por ejemplo, el 80% de las personas que consumía BBC Food, que es la marca que tienen un poco para temas culinarios, se había animado a probar una nueva receta, que el 68% de los padres y madres decían que Bite Size, que es la división y los contenidos educativos de la BBC, ayudaban a sus hijos a obtener mejores notas. O uno que me gusta mucho, por ejemplo, y que hemos incluido este año en algo similar en el informe de ITV, es el último, BBC Weather, la previsión meteorológica. El 80% decía que les ayudaba a entender cómo el tiempo afectaría sus planes, ¿no? Y como resultado quizás modificarían esos planes. Esas son esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que son banales para algunas personas, pero que realmente tienen un amplio espectro que afecta a mucha gente y que se dan seguramente de forma bastante continuada, ¿no? Bueno, tendréis que esperar hasta febrero para ver qué pasa con el caso de Eguralde. En el Reino Unido, además de la BBC, el regulador, Ofcom, la Oficina de Comunicaciones, también mide el impacto de la BBC. Hay un mandato del Parlamento a la BBC, esta misión de servicio público, lo que ellos llaman los propósitos públicos, y a partir de aquí el regulador ha desarrollado unos indicadores desde hace 7 años, y cada año publica un informe anual que está en abierto, que es muy interesante si lo queréis mirar. Hay una versión más interactiva en el que analiza el impacto de la BBC. Y aquí, por ejemplo, coge el segundo propósito que tiene, que está relacionado con temas educativos, y haciendo zoom podemos ver la encuesta que tienen. Pues ellos encuentran que el 54% de las personas, después de consumir BBC, investiga o explora ciertos temas e ideas que creen que si no desconocerían o a las que no habrían llegado, ¿no? Pues que más del 50% de la gente le abras esa ventana de nuevas ideas o nuevos temas, pues no sé, a mí me parece que es un impacto muy, muy interesante, ¿no? Estás creando algo positivo a la gente, estás ampliando sus horizontes, y eso al final también repercute en que haya una sociedad más informada, en que haya un debate público también más rico, ¿no? Es muy interesante. Una cifra similar decía que les inspiraba a hacer nuevas cosas, explorar nuevos hobbies, explorar nuevos intereses, también, de nuevo, algo más de la vida cotidiana, pero que estás generando un impacto positivo en las personas. En el caso de Holanda, el radiodifusor nacional, NPO, tiene una aproximación algo diferente o complementa una aproximación más tradicional con un foco, una focalización en ciertos casos, ¿no? Este que tenéis aquí, en holandés, es una investigación periodística que hicieron sobre cómo los trabajadores que trabajaban en las pistas del aeropuerto de Schiphol, del aeropuerto de Ámsterdam, estaban expuestos a ciertos gases contaminantes y no tenían ningún tipo de protección, ¿no? Una vez esta investigación salió, la publicaron, evidentemente esto generó la movilización de esos trabajadores, de esos sindicatos, hubo debates en el Parlamento sobre eso, se aprobaron nuevas regulaciones al respecto, se mejoraron las condiciones de esa gente. Por tanto, esto es un impacto en la vida real de las personas, incluso a través de leyes, a través de cómo esas personas trabajan y las condiciones que tienen, que mejora la sociedad para mejor, ¿no? Tienen otros ejemplos, ¿eh? Este yo creo que es uno de los más claros. En Australia también tienen diferentes aproximaciones, pero aquí podéis ver, por ejemplo, unos resultados bastante positivos para el reflejo que ABC, el radiodifusor público, hace de la diversidad cultural de Australia. Como sabéis, es un país con una heterogeneidad enorme, ¿no? Ellos también lo que hacen es focalizarse en ciertos aspectos, por ejemplo, en sus investigaciones periodísticas. Este ejemplo que veis aquí ya tiene casi 4 años, pero fue una de las más impactantes. 2 de sus programas, uno de televisión y la radio más para el público juvenil, hicieron una investigación sobre el acoso en Tinder y otras redes sociales de ese estilo, como Bumble. Y lo que sacaron, la publicación que hicieron, la investigación que afloraron, determinó que hubiera un debate en el Parlamento
y que Tinder y esas aplicaciones cambiaran sus condiciones de uso para evitar, por ejemplo, que gente con la que habías tenido una relación pero ya no tenías una relación pudiera seguirte o pudiera seguir en contacto contigo, lo cual generaba situaciones, como os podéis imaginar, bastante violentas en algunos casos, ¿no? Y eso era posible hasta que sacaron esta investigación. Esos cambios afectaron no solo a Australia, sino que el impacto fue global, porque afectaron a las condiciones de uso de Tinder y esas aplicaciones en todo el mundo. De esa investigación, de esos programas en Australia, hubo ese impacto global. Eso evidentemente es muy difícil de conseguir, pero creo que es un gran ejemplo en cómo, en este caso, no solo la sociedad australiana, sino toda al menos los usuarios de esas aplicaciones se beneficiaron de esa investigación. En Finlandia, por ejemplo, una aproximación similar a la de ITV, tienen diferentes preguntas para medir diferentes ámbitos del valor que entregan, ¿no? Gracias a YLE la gente puede entender mejor los cambios que suceden en Finlandia. La gente obtiene una amplia variedad de experiencias culturales con independencia de sus ingresos, por tanto, iguala el acceso a la cultura para toda la sociedad. La gente puede compartir experiencias con otra persona o aprender habilidades y conocimientos necesarios hoy en día. Los resultados en general son bastante positivos también para ellos, ¿no? El caso alemán, en ese no me extenderé, pero ellos también miran al valor como ciudadano, el valor individual sería el equivalente, o el valor social o el valor individual, ¿no? También a través de encuesta. En el caso francés se centran más en su apoyo a la industria, cómo apoyan, entre otras, a las nuevas startups del ámbito audiovisual para que generen una cierta masa crítica y puedan ser competitivas en el mercado francés y eventualmente en el mercado internacional. El caso lituano es muy interesante porque es un radiodifusor público de un país pequeño, por tanto con recursos limitados, pero lo que veis aquí es cómo ellos presentan su informe anual. Y aunque no sabéis lituano, yo tampoco, sí que podéis ver que hay diferentes secciones sobre el impacto en la democracia, el impacto en la cultura, el impacto en la economía y en la innovación. Similar al caso de Suiza, ellos tienen un equipo dedicado a determinar el valor público que ellos generan para la sociedad y se focalizan en estos 4 aspectos: la cohesión, el valor añadido, que es un cajón desastre con muchas cosas, su contribución su impacto en la democracia y su impacto en la diversidad del país, un país muy diverso. Saltando el charco, esto es PBS, la televisión pública de Estados Unidos, un contexto muy diferente. Sabéis que es una televisión que no se financia, o prácticamente no se financia con los impuestos de la gente, sino que funciona a base de donaciones. Es un radiodifusor con una dimensión muy pequeña comparado con radiodifusores públicos europeos, pero sí que es verdad que se ha focalizado mucho en el aspecto educativo y juega un rol muy importante en ese área. Y como tal, tiene una confianza muy elevada de la gente y tiene un impacto muy grande en ese ámbito específico, en el educativo. Por ejemplo, con una utilización muy elevada de sus contenidos en las aulas, especialmente en áreas remotas, en áreas rurales de Estados Unidos, que es un continente en sí mismo y que, por tanto, hay al final mucha gente que se beneficia, muchos alumnos que se benefician de esto. Ellos también han tomado una aproximación, tanto como complemento de la encuesta, una aproximación también un poco americana. Utilizan muchos testimonios de cómo PBS mejoró mi vida, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues se explican la historia de esta señora que era una sin techo, pero que cuando tenían dinero para ir a un motel, lo primero que hacía era poner PBS y de ahí aprendía cosas que luego le sirvieron para salir de esa situación, ¿no? O la historia de José, que inspirado por un programa de música acabó convirtiéndose en cantante de ópera aficionado, ¿no? Y eso para él ha sido como un gran paso en la vida, ¿no? Una cosa muy, muy americana. Es otra aproximación posible al valor. Esto aquí en Europa pues no funciona tanto, pero para que veáis también un poco la diversidad que hay de aproximaciones a esto, ¿no? Ya para acabar, hemos hecho este repaso de lo que es el valor, de cómo esto tiene sentido en una sociedad cambiante como la que tenemos hoy en día, cómo ITV se ha aproximado a esto. De nuevo, os animo a leer el informe, y cómo
EITB se sitúa en este contexto europeo, igual que están haciendo otros radiodifusores, porque realmente hay una tendencia muy clara a ir hacia esta medición de valor. Y que al final no se trata, de nuevo, de lo que haces, sino de lo que logras. Y yo creo que si os tenéis que quedar hoy con una idea, debería ser esta. No es poner el foco en los contenidos, que son una herramienta para lograr lo que realmente debería ser el objetivo, que es generar un impacto social, mejorar la sociedad, mejorar la vida de las personas y ser algo valioso para ellos. Eskerrik asko. Bueno, no sé si tenéis preguntas. Sí, eso es. Vale. Yo aquí encantado, ¿eh? Eso es. Abrimos la tanda de preguntas. También quiero recordar que nos están siguiendo vía streaming. Si alguien quiere realizar una pregunta, que me envíe un email a andoni.iturbe@ehu.eus. andoni.iturbe@ehu.eus. Y los que están en la sala, ¿tenéis alguna pregunta? Ya habéis visto que a mí me gusta hablar, ¿eh? O sea que animaos. Sí. Kaixo, arratsaldeon. Nik galdera badakat, nik ulertzen dut, mi nombre? Me llamo Markel, soy graduado en periodismo. Yo entiendo la explicación que has dado y entiendo las similitudes que podemos encontrar, por ejemplo, con la BBC en impacto social y demás, pero luego eso, si lo llevamos a la audiencia y el impacto, quien nos ve, creo que tendríamos que tener como referencia, por ejemplo, TV3, que creo que ETV no anda muy lejos de poder alcanzar la visibilidad y el arraigo que tiene TV3. ¿Qué debe ofrecer ETV en contenido para poder lograr ese arraigo que hoy en día carece? La pregunta está muy bien. Antes de contestarte la pregunta, tendré que hacer la apreciación que creo que EITB tiene más visibilidad que TV3. Yo que soy originalmente catalán, bueno, sigo siendo catalán, por ejemplo, la penetración que tiene EITB es más elevada que la que tiene TV3. EITB está cerca del 90%, TV3 está alrededor del 70%, y de hecho eso es una de las cuestiones. Nosotros ahora estamos haciendo el estudio de impacto de TV3, bueno, de 3CAT, de la corporación, también de las radios y de servicios digitales, y eso es uno de los factores con el que nos hemos encontrado. De hecho, va a ser interesante porque, en cierta manera, vamos a poder ver los resultados de uno y de otro. Las preguntas no son siempre las mismas, aunque algunas ciertamente van a ser muy similares. Eso por un lado. No sé si EITB, evidentemente yo creo que EITB se puede inspirar en TV3, igual que se puede inspirar en muchos otros radiodifusores. De hecho, por ejemplo, EITB hizo la coproducción de Generación Porno con TV3 y con Shine, y ese es un caso porque, por ejemplo, vamos a detallar en el próximo informe de valor que vamos a hacer. En ese caso, por ejemplo, la sensación, y eso lo hablábamos el otro día con los colegas, es que Generación Porno, por ejemplo, tuvo mucho mayor impacto en Euskadi que no en Cataluña, que pasó bastante más desapercibido. Entonces, creo que también el contexto es muy importante, porque en este caso un mismo programa tuvo un impacto muy diferente. Dicho eso, sí que es verdad que bueno, pues TV3 o 3CAT en general tienen programas que sí que son de muchísimo impacto. Yo creo que EITB no se debería limitar solo a lo que hace TV3 y me consta que así es, sino ampliar también la visión, porque aquí habéis visto muchos casos de gente que está midiendo su impacto, y esta gente tiene una diversidad también muy grande y contenidos que quizás en algunos casos puedan ser incluso más interesantes para EITB. Ciertamente la proximidad ayuda con 3CAT, pero hay muchos otros casos. Y si no, luego le podemos poner también la pregunta a Tomás, que viene aquí de Bélgica, y tienen un radiodifusor también con un impacto notable en la sociedad. ¿Alguna pregunta más?
el informe apelaba también, ¿no?, a cómo de alguna forma también los jóvenes vascos siguen y se informan sobre las campañas electorales. Por ejemplo, me gustaría, aprovechando que tenemos jóvenes entre 18 y 24 años, alguno que siga, por ejemplo, la política o las campañas electorales, hasta qué punto de alguna forma pues se utilizan los medios tradicionales para informarse, o el debate de la noche electoral, por ejemplo. ¿Alguien que se anima? Aprovechad que sois estudiantes de periodismo. Mi pregunta es si habéis recibido críticas, porque sí que es verdad que la ITV es algo euskaldun, de Euskadi, en otras comunidades, si no tenéis miedo o que os llamen como que adoctrináis con lo del Parlamento Vasco. Me ha extrañado mucho con lo de decidís o ayudáis a decidir a quién votar. Eso me parece como necesito una explicación mayor a eso. ¿O cómo sabéis vosotros que ayudáis a votar? No he entendido muy bien eso, porque para mí me ha parecido como adoctrinamiento. Entonces, ¿qué estáis diciendo? ¿Lo que estabais diciendo todo es a un mismo partido? ¿O eso, si puedes...? No. De hecho, la pregunta es muy relevante. De hecho, no sé... en la misión de servicio público, en las obligaciones de servicio público de ITV, igual que muchos otros radiodifusores públicos, lo que se dice es que ellos tienen que ayudar a que la ciudadanía esté informada. Y en muchos casos se hace una incidencia especial en los procesos electorales, porque es un momento esencial de las democracias, ¿no? Entonces, como fruto de eso, se hacen esas coberturas especiales que hace ITV y que hacen todos los radiodifusores públicos europeos, y el hecho de que la gente diga cosas que vi, oí o leí en ITV me han ayudado a decidir algo, eso es positivo, es decir, es que están haciendo su trabajo. A lo mejor diferentes personas han decidido diferentes cosas y seguramente eso es así. No preguntamos, he decidido votar a este o a aquel, sino que simplemente si había ayudado a votar o a hacerse su opinión sobre a quién votar. Porque eso significa que ITV ha dado las perspectivas de uno y de otro, por tanto tú sabes que, bueno, ¿qué me interesa a mí? Estos tres temas que dicen este y aquel, pues sí, esto me ayuda. O el hecho de que hubiese el debate en ITV, eso te ayudó a contrastar ideas y dijiste, pues mira, dudaba entre estos dos, ahora creo que me gusta más este. Y no es solo ITV, de hecho, en ningún sitio se dice que fue ITV la que, sino que se contribuyó a que, ¿vale? Porque eso es otra cosa que vemos también cuando medimos el impacto. Para medir el impacto deberíamos ser capaces de encontrar una causa y una consecuencia. Y eso es muy difícil hoy en día. Sobre todo porque ITV o los servicios públicos, cualquier medio, no está solo en el mercado. La gente suele consumir más de un medio y en muchos casos tú te formas tu opinión con lo que ves en los medios, también con las conversaciones que tienes en tu círculo personal. Hay vida más allá de los medios y todo eso te ayuda. Pero el hecho de que un servicio público te dé parte de ese input y eso te ayuda a formarte tu opinión, eso está dentro de las funciones que debería tener ese servicio público. Hola. ¿Funciona? Sí, funciona. Una duda que me ha surgido. Me ha parecido muy interesante que se mida el entretenimiento, ¿no? Lo que entretenga. Esto ha sido en la BBC, si no me equivoco. ¿Vosotros lo habéis preguntado? Porque, claro, me parece que igual la gente puede tener una valoración respecto a ETV, pues de una cosa correcta, funcional, que apoya al euskera, etc. Pero igual es un rollo. Y ver ETV es un rollo y no lo ves otra cadena que es más divertida. Esto me parece como muy fundamental y me gustaría saber cómo lo habéis valorado. O si no lo habéis valorado. Sí, en general no hay preguntas específicas sobre géneros, porque estamos intentando medir el valor que el conjunto de los medios de ITV entrega, pero sí que hay preguntas, si quieres, más ligadas a lo que podrías obtener del consumo de programas de entretenimiento, ¿no? Esa pregunta de ¿me ayuda a relajarme? Por ejemplo, creo que son las preguntas que hemos incluido este año.
Entonces sí que hay ese tipo de preguntas, porque efectivamente el entretenimiento es también parte del servicio público y es una parte importante y se puede entregar valor a través del entretenimiento. Sí. Y claro, desde esa perspectiva de la audiencia, para la audiencia, eso, el poder hacer ciertas cosas como relajarse, eso seguramente llega mayormente a través de cosas más de entretenimiento, más que cosas más información dura u otro tipo de contenidos. Sí. Hola, buenos días. A mí me ha parecido muy interesante cuando has hablado del resumen del informe, que pues luego leeremos, pero has dicho que las mujeres valoran más ETV. Y me gustaría saber, ya que eres experto en el tema y has analizado otros medios, a ver si esto también pasa sistemáticamente en el resto de valoraciones a otras cadenas o a otros medios públicos, o es una cosa un poco aislada a la sociedad vasca y a cómo recibimos aquí en Euskadi las mujeres a ETV exclusivamente. Pues voy a pedir aquí ayuda, pero creo que en general casi todos los servicios públicos audiovisuales, cuando hacen este tipo de medición, obtienen ese tipo de resultados, que las mujeres les valoran más. Tengo como mínimo una excepción, porque nos la acabamos de encontrar, que son los medios públicos audiovisuales regionales holandeses, en el que los hombres valoran mucho más, y es algo que luego voy a discutir con Tomás, porque todavía estoy intentando entenderlo. Pero sí, sistemáticamente las mujeres valoran más. No sabemos exactamente por qué. Mi teoría es que en general las mujeres tienen un concepto, o para ellas es más importante el concepto de servicio público en general, no audiovisual. Es decir, si se pregunta sobre servicios públicos sanitarios, servicios públicos educativos, en general las mujeres tenderán a valorar también eso mejor. Esa idea de servicio público, de algo que está al servicio del bien común, creo que es más propio de mujeres y como resultado suelen valorar más. Los hombres tienden a ser un poco más individualistas en ese sentido. ¿Tenéis el micro? ¿Se podéis pasar, por favor? Yo quería preguntarte respecto a las plataformas, porque entiendo que cuando valoramos, cuando estamos hablando de TV, hablamos de la radio, de la tele, de las nuevas plataformas de streaming que también ha sacado ETV. Pero me pregunto cómo se mide el valor en las distintas plataformas, o sea, si se hace todo junto, si se hace por separado y sobre todo también has hablado antes de likes, de me gustas, de retweets, que entiendo que no sé si vosotros también medís el valor de las redes sociales. Gracias. No, precisamente hablaba de los likes y los retweets como algo que en realidad no nos está indicando demasiado valor. De hecho, yo soy bastante contrario a ese tipo de métricas. Recuerdo hace años el jefe de investigación de la Radiovisión Pública danesa que acuñó este término de métricas de vanidad, ¿no? Que desde entonces se ha utilizado porque me parece que es muy significativo, que son unas métricas que nos ponen muy contentos porque de repente tenemos 50.000 likes o 30.000, pero no sabemos cómo valorar eso. Es decir, 300 likes es bueno o es malo, 3.000 es suficiente o tienen que ser 10.000. Son métricas que nos reconfortan porque son números muy elevados, pero tampoco se traducen necesariamente en valor, porque es un consumo también como muy express, ¿no? Entonces, precisamente eso es de lo que tratamos de huir. El análisis que hemos hecho es más a nivel global. Nosotros, entre la gente que preguntamos, sabemos quiénes son los usuarios preguntamos primero por el consumo de ITV, por tanto, sabemos quiénes de esos consumen televisión, radio, servicios digitales, incluyendo las plataformas. El análisis que hacemos es global. Pues cogemos todos los usuarios y les preguntamos. No queremos saber el consumo específicamente de la plataforma porque entendemos que el valor que se genera en la ciudadanía no depende de un consumo, una plataforma específica, sino que va por diferentes vías y el valor percibido a unos les puede llegar vía la plataforma exclusivamente, a otros les puede llegar combinando diferentes medios de ITV. Sí que es verdad que se podrían aislar los datos. Ahora mismo podríamos aislar sobre todo radio y televisión. El consumo de las plataformas continúa siendo todavía limitado respecto a televisión y radio.
y el tamaño de las muestras nos podría dar algunos problemas, ya en términos más técnicos, que quizás es demasiado pequeño. Perfecto, pues vamos a hacer ahora una pausa, un coffee break, hasta las 11:40 y seguimos con la jornada.